18 y durante el 19. Incluso hay muchos mártires católicos que fueron canonizados por el Papa. ¿Quién era? El anterior, dos anteriores. Pablo VI. Pablo VI, en 1984. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y esto es Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invita a acompañarnos a la emisión de este programa, en el que nos acompaña la maestra Silvia Seligson. Maestra Silvia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Y con ella vamos a platicar sobre un tema que el solo título me resulta fascinante. Vamos a hablar sobre Corea, la tierra de la calma matutina. Bienvenida ante estos micrófonos y vamos a comenzar esta conversación con la maestra Silvia Seligson, que hay que mencionar que es investigadora en el Museo Nacional de las Culturas y que fue curadora de la recientemente reinaugurada sala de Corea del Museo Nacional de las Culturas, con motivo de los 53 años de la apertura de relaciones entre México y Corea. Fue una especie de conmemoración o de pretexto, digamos, para reabrir esta sala ya renovada. Pues vamos a comenzar desde el principio. ¿Cuál es la importancia de Corea? ¿Por qué acercarnos a la cultura coreana en pleno siglo XXI? Bueno, Corea es uno de los pueblos del este de Asia que tiene una importancia capital, tanto geográfica como cultural en el área, tanto porque recibió muchos elementos de la cultura china milenaria y a la vez transmitió muchos de estos elementos culturales a Japón en los albores de nuestra era. Por lo tanto, a la vez recibió la influencia de ellos y impregnó también muchas de estas culturas durante diferentes periodos de su historia. Por lo tanto, resulta importante conocer más sobre Corea porque, a diferencia de sus vecinos, había sido hasta recientemente relegada. Y el impacto que ha tenido hoy en día Corea del Sur ha sido y es principalmente económico, político y en la actualidad a través de las telenovelas y de lo que se llama K-pop, ¿no? La famosa música pop que ha cundido en todo el mundo y tiene mucho impacto. Pero poco se conoce de la cultura tradicional milenaria de Corea. Siempre se le compara con la china o con la japonesa. Hay semejanzas en el tiempo, en las épocas, incluso rivalidades, conquistas. ¿Nos podría hablar un poco de esto, de cómo Corea resalta junto con estas otras culturas? Incluso la mongola se puede hablar, ¿verdad? Mongola, china, japonesa. Exacto. Es y siberiana, que Claro. ha tenido también raíces culturales importantes hasta hoy en día, como platicaremos a lo largo de esta plática. En realidad, como acabo de mencionar, el área que comprende el este de Asia ha tenido a lo largo de su historia momentos de invasión, momentos de influencia no solo cultural, sino también
política y económica, ¿no? Como sabemos, China fue y ha sido hasta hoy en día una gran potencia desde hace más de 5,000 años, y en diferentes periodos de su historia las relaciones que estableció tanto con Corea como con Japón y con otras culturas del este y sudeste de Asia, eran relaciones tributarias en cierta forma, aunque China nunca invadió exactamente estos pueblos, pero tenía relaciones tributarias que implicaban intercambios económicos, políticos, sociales y culturales importantes. Entonces impregnó a estas culturas, pero como también acabo de mencionar, cada una de ellas, aunque adoptó muchos elementos, en este caso culturales, de China, desarrolló a partir de ellos sus características peculiares. Entonces, también un aspecto que nos interesa siempre resaltar, y en mi caso, al estudiar estas tres culturas, China, Corea y Japón, resaltar lo que tienen que con facetas que yo digo compartidas, como facetas particulares que finalmente nos permiten, con un poco de conocimiento, distinguir claramente los elementos característicos de cada una de estas culturas. Hablamos de 5,000 años de historia. Me gustaría que, para diferenciarla de las historias de las culturas hermanas, digamos, de China, de Japón, ¿en qué momento o cómo es que nace la Corea como nación, como pueblo, como cultura? Bueno, está basado en un mito que desde luego tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de mito, porque tenemos la idea de que es algo que no tiene realidad histórica, pero un mito trasciende el tiempo y el espacio, pero tiene una importancia capital porque ahí está precisamente el origen de la identidad nacional y cultural de un pueblo. En el caso de Corea, el mito fundacional del primer estado coreano se remonta a 2333 años antes de nuestra era. De ahí que estemos hablando de una cultura milenaria, aunque, como sabemos también, en términos culturales hablamos de historia en el momento en que existen escritura y textos escritos, ¿verdad? En el caso de Corea, en algún sentido son posteriores y además adoptaron la escritura china por muchos siglos, que siguen usando hasta la actualidad, si bien a finales del siglo XIV, durante el siglo XV, crearon su propio alfabeto, que ha llevado a escribir muchos de estos textos también en el alfabeto coreano, ¿verdad? Pero existen datos históricos, aun cuando en escritura china, que también se remontan a más de 4,000 años. Entonces nos hablaba de un mito. Pienso en los mitos de creación de la Biblia, del Popol Vuh, de otros libros fundacionales, de Rómulo y Remo en Roma. En fin, ¿cuál es el mito? Vamos a entrar ya en materia. Este mito que llaman el mito de Tangun. A Tangun, considerado como el progenitor y protector del pueblo coreano y fundador del primer estado coreano antiguo,
en el año que acabo de señalar, 2333 a.C. El mito brevemente nos habla del Dios supremo del cielo, Huanin, que manda a la tierra, a la península coreana, a su hijo, que deseaba traer a la tierra los beneficios para la humanidad. Entonces, junto con su séquito de dioses que van a crear todos los elementos culturales, descienden en la cima de la montaña más sagrada y más alta de Corea, que hoy en día está en la frontera entre Corea del Norte y China, el monte Pekdusan, el monte o la montaña de la cima blanca, donde desciende. Y según nos narra este mito, ahí encontró a un tigre y un oso que le pidieron que también los convirtiera en seres humanos. Para ello tenían que pasar una prueba de permanecer en el interior de una cueva y no alimentarse más que con la planta de Artemisa, estafiate como la conocemos en México, y ajos. El tigre no logró perseverar como el oso, acostumbrado a hibernar. Entonces el oso se convirtió en una bella mujer y le pidió al Dios del cielo que le otorgara un esposo. Entonces el hijo del Dios del cielo se apuntó como candidato y de su unión nació Tangun. Tangun entonces gobernó por más de 1500 años y después de eso se convirtió en el dios de la montaña. Y de hecho de todas las montañas de Corea, porque la península coreana está constituida en más de un 70% por montañas. Y es en esta manifestación como dios de la montaña, uno de los más venerados en la religión autóctona de Corea, o sea, el chamanismo, del cual hablaremos en un momento. Lo que quiero además recalcar relacionado con el mito, que el tigre quedó como acompañante del dios de la montaña. Y el tigre es hasta hoy en día en Corea un símbolo del espíritu indómito de Corea, porque a pesar de que a lo largo de su historia sufrió invasiones chinas y japonesas hasta la más reciente siglo XX, ha mantenido su independencia, su identidad como pueblo coreano, con la protección de Tangun. Y que a raíz de la fundación del primer antiguo estado coreano hasta la actualidad, es celebrado como fiesta nacional actualmente desde que se crea la República de Corea, o sea, Corea del Sur, en 1948, se celebra todos los años como fiesta nacional el 3 de octubre. Bien. ¿Se puede decir que con Tangun nace el chamanismo o cómo nace el chamanismo? Que tiene otro nombre, ¿verdad? De hecho, es un nombre que se le ha dado en Occidente por tener semejanzas con otros tipos de chamanismo. De hecho, la palabra chamanismo proviene del siberiano, que se considera también como una fuente del origen del llamado Musok
en coreano para referirnos a su religión autóctona. Y según los nacionalistas coreanos, se considera Tangun como el primer chamán, el dios y líder político y religioso de Corea también, ¿verdad? Pero como creencias tradicionales de Corea, tiene un origen milenario también, ¿no? Pero también se ha vinculado con Tangun, ¿verdad? Entonces hay descendientes de Tangun que siguen ejerciendo el chamanismo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo sucede esto? Bueno, de hecho, como se considera Tangun el progenitor de Corea, de hecho se considera que como descendientes de él fueron además los reyes de las siguientes dinastías a lo largo de la historia de Corea. Y se le venera también junto con el dios de la montaña como estos ancestros divinos, ¿verdad? Pero no que necesariamente todos los chamanes en la actualidad sean a la vez descendientes de aquel progenitor legendario, ¿verdad? Entonces estamos hablando de chamanismo hace más de 5,000 años, de chamanismo en el siglo XXI todavía, pero ha habido otras intervenciones, por llamarlas así, religiosas en Corea. Podríamos hablar un poco de esta, no sé si llamarla introducción y adaptación, digamos. Adaptación. Exacto, fue la religión autóctona y predominante hasta principios de casi podríamos decir siglo III, IV ya de nuestra era, en que llega tanto el budismo, el taoísmo y el confucianismo provenientes de China. Desde luego, tanto el taoísmo como el confucianismo son las creencias tradicionales autóctonas de China, como el budismo originario de la India, pero que se difundió hacia China y de China pasó a Corea. El budismo tuvo, como no ser en principio una religión que imponga sus creencias, sino más bien que se adapta a las existentes en el lugar, convivió con el chamanismo y de hecho ha convivido hasta la actualidad en Corea en algunos ritos, creencias y deidades que comparten. El budismo fue la religión dominante en Corea, pero sin eliminar las creencias del chamanismo, desde el periodo, digamos, de los 3 reinos, que se consolida en Corea entre los siglos V y VII, y después cuando los 3 reinos se unifican en Shilla, hasta principios del siglo XI, en que se funda la dinastía Goryeo, que fue en la cual predominó como religión oficial el budismo hasta fines del siglo XIV, en que se instaura como ideología dominante el confucianismo durante la última dinastía de 1392 hasta principios del siglo XX. O sea que durante más de 500 años la ideología y religión dominante fue el confucianismo, que reprimió tanto al chamanismo como al budismo.
¿Cuál es esta era de los tres reinos? ¿O por qué se le llama así? Porque entonces Corea estaba dividida, de hecho, desde inicios de nuestra era y se consolidan como tres reinos que son el de Koguryo, Paekche y Shilla, que se establecen como organización política, económica y social de manera independiente en la península coreana y van a luchar entre sí por el dominio hasta que en el siglo VII se unifican bajo el reino de Shilla. Entonces ese periodo se llama de Shilla unificado. ¿Y cuándo termina y por qué termina este periodo de los tres reinos? Por las luchas internas entre ellos, por el poder económico y político. Porque vienen después otras eras, ¿no? La de... Después viene Joseon. la dinastía Koryo, primero, Koryo, que acabo de mencionar, y después viene ya la dinastía Joseon, que es la última hasta principios del siglo XX. Y hablando de religión, ¿cómo cambia en estas dinastías cambia la cuestión religiosa? Sí, exacto, porque de pasar de ser el budismo la religión dominante en la dinastía Koryo, con una ideología que se contrapone con la ideología del confucianismo, que va a ser la predominante en la última dinastía Joseon, ¿no? Entonces, la dinastía Joseon con la ideología confuciana va a ser una caracterizada por una jerarquización muy rígida que va a controlar todas las esferas de la vida política, económica, social y religiosa en Corea, ¿no? Entonces estos intereses contrapuestos son los que van a determinar los cambios de la dinastía Koryo a la dinastía Joseon y después la caída de la dinastía Joseon, porque precisamente esta jerarquización tan rígida impedía un mayor desarrollo económico y modernización, ¿no? Entonces se refleja en lo cultural. Por ejemplo, con el budismo se hacen grandes templos, grandes construcciones que antes no existían con el chamanismo. Exacto. Ese tipo de influencias Ese culturales, tipo cultural artísticas. y artística, no solo en los templos, sino también en las esculturas, las pinturas y la redacción de textos. Todo ello va a muchos de estos aspectos culturales fueron nombrados bienes culturales de Corea y algunos de ellos incluso son hoy en día patrimonio cultural de la humanidad. Intangible, ¿verdad? Tangible e intangible, exacto. Muy bien, ¿cómo podríamos relacionar esto? Vamos a aterrizarlo en lo que estamos hablando de la exposición de la Sala de Corea en el Museo Nacional de las Culturas. ¿Cómo podemos ir viendo reflejado esto que me está platicando en lo que vemos al acudir al museo? Bueno, efectivamente, una maravilla que nos permiten los museos es poder contar con algunos objetos que nos permitan de cierta forma mostrar al público algunos de los aspectos de los cuales le acabo de hablar. Y precisamente mi interés era mostrar las peculiaridades de la cultura coreana reflejadas para iniciar tanto en el mito. De hecho, el nombre
de la tierra de la calma matutina está de alguna manera relacionada con el mito de Tangún fundacional de su primer estado antiguo, ¿sí? Y segundo, con la diversidad religiosa que existe en Corea. El chamanismo en Corea es muy peculiar de Corea. La influencia que tendrá y a la vez recibirá del budismo y del confucianismo también son elementos distintivos de la cultura coreana. Entonces, en la sala estoy mostrando esas creencias tradicionales de Corea, reflejadas además en el estilo de vida peculiar de la dinastía Joseon, donde, como les acabo de comentar, la jerarquía que existía se refleja tanto en la indumentaria usada por la aristocracia, como en el espacio dedicado a las mujeres, separado del espacio de los hombres, espacio físico y espacio ocupacional. Los eruditos serán los hombres, las mujeres dedicadas a las labores domésticas y a otra de las manifestaciones artísticas excelsa de Corea, que es el bordado. También esta diferenciación que ya se marcaba desde la dinastía Goryeo, va a tener una influencia importante en la cerámica. El verde celadón característico de Corea, apreciado incluso en China, que a pesar de ser la innovadora e inventora de la porcelana y de piezas bellísimas, esta porcelana de la dinastía Goryeo en Corea es también muy peculiar. Y tenemos, desde luego, en réplicas de una excelente calidad, objetos que datan desde la época prehistórica hasta la dinastía Joseon, que es el periodo abarcado en la sala permanente renovada del Museo Nacional de las Culturas. El Museo Nacional de las Culturas, que está en la calle de Moneda número 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La maestra Silvia Seligson, les recordamos, es la curadora de esta sala de Corea, aunque había participado ya también en la anterior. ¿Hace cuántos años tenemos sala de Corea en el museo? La primera sala permanente de Corea data de precisamente noviembre de 2000, o sea, de hace 15 años. Y fue una donación de la Fundación Corea a través de la Embajada de la República de Corea en México. Un generoso apoyo que nos permitió adquirir para el museo y para el pueblo de México la primera colección de objetos de Corea. En esa ocasión, alrededor de 70 objetos que fueron exhibidos en la primera sala de Corea. ¿Cómo armar un discurso museográfico a partir de una colección ya existente, una colección que manda Corea para sentar su presencia aquí en México, culturalmente hablando? Cuando usted tiene un conocimiento tan amplio de Corea y quiere decir muchas cosas, exacto, pero se tiene que limitar a los objetos que donó Corea, en cómo armar este discurso museográfico a partir de esa limitante.
Sí, exacto. Bueno, el reto que siempre tenemos como investigadores y curadores, y lo cual a mí me parece fascinante y muy motivante, porque despierta e incentiva la creatividad. ¿Qué hago con lo que tengo para mostrar una pequeña faceta de cualquier cultura, ¿no? Entonces siempre significa, como digo, un gran reto y el poder colocar los objetos de tal manera que no sea simplemente objetos representativos de cada uno de los periodos históricos, que de hecho fue a lo que en realidad mi labor en la primera sala de Corea se vio muy limitada porque ya venían los objetos y de hecho una curaduría, por lo tanto, desde Corea con esa donación. Ya para la renovación de la sala, inaugurada el 22 de octubre de 2015, la libertad de trabajar con esos objetos, más algunos más que nos fueron donados por la Embajada de la República de Corea en México, principalmente indumentaria de los últimos reyes de la dinastía Joseon, repito, en magníficas reproducciones, me permitieron modificar un poco esta visión tradicional cronológica para hacerla más bien temática. Entonces, la actual sala de Corea está dividida en 3 temas principales, que son las creencias tradicionales, incluyendo las ceremonias funerarias y de nupciales en Corea tradicionales y las concepciones tradicionales religiosas. En este caso, el chamanismo, el budismo y el neoconfucianismo que privó durante la dinastía Joseon, que sería la segunda sección más amplia dedicada a la dinastía Joseon, con indumentaria y mostrando un poco las ceremonias tradicionales oficiales del rey durante la dinastía Joseon y el espacio femenino y masculino. Y la tercera sección a las aportaciones de la cultura coreana, básicamente la cerámica verde celadón que acabo de mencionarles y algunas aportaciones científicas y tecnológicas atribuidas a uno de los reyes más sobresalientes de Corea durante la dinastía Joseon, que fue el rey Sejong el Grande, a quien se le atribuye además la invención del alfabeto coreano o Hangul, que mencionaba yo en un principio, y de ello estoy hablando en la primera mitad del siglo XV. Bien, vamos a hacer una breve pausa para recordar a nuestra ciberaudiencia que estamos en Somos Nuestra Memoria, programa de Radio INA, en el que estamos conversando con la maestra Silvia Seligson sobre Corea, la tierra de la calma matutina, así se le dio el nombre a la renovada Sala de Corea en el Museo Nacional de las Culturas, ahí en Moneda 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Transmitimos desde www.radio.ina.gov.mx para todo el planeta, desde la Colonia Roma de la Ciudad de México. Y continuamos.
Maestra Seligson, ¿cuánto tiempo llevó montar o remontar esta sala con las nuevas piezas? Bueno, fue una labor que con la idea en el museo de renovar museográficamente todas las salas, empezó el proyecto para mí en 2009 Ah, y trabajando simultáneamente las culturas de Japón, China y Corea para con este nuevo enfoque hacerlo temático y comparativo en la medida que las piezas lo permitieran, porque es algo lo que uno quiere, ¿verdad? Y es como aterrizar en en los objetos. ujú. Entonces es una labor que sí requiere tiempo, desde luego, para desde la investigación académica hasta ver con qué espacio se cuenta, con qué objetos se cuenta, trabajar como equipo, tanto con museógrafos como con diseñadores gráficos, que también la labor del curador e investigador es buscar apoyos gráficos, Ujú. desde imágenes hasta qué motivos y qué colores se tienen que trabajar, porque tienen un significado específico para cada una de las culturas. Entonces, en el caso de Corea, que siempre hay una relación armónica con la naturaleza, los colores que usted y el público tendrá oportunidad de apreciar en la sala están vinculados con la naturaleza, ¿no? Un verde tenue y de alguna manera como resaltar también los objetos que se van a exhibir. Entonces tomó, por decirlo, unos 3 años Ujú. completar totalmente la idea que yo tenía compartida con los diseñadores gráficos y los museógrafos para finalmente poder mostrar y terminar la sala. Bien, vienen a mi mente objetos ya tan precisos y preciosos como los jarrones estos que son de porcelana blanco y el verde celadón, que es una cosa muy difícil de lograr, o sea, es arcilla de caolín y se le impregnan otros materiales para lograr ese color tan preciso y tan precioso, vuelvo a la misma expresión, que es comparable incluso con el jade como piedra preciosa, lograr esa cerámica. ¿Nos podría hablar un poco de este detalle de la cerámica, de los jarrones? Ujú. Sí, precisamente la idea que de hecho la primera porcelana verde celadón data de algunos siglos antes en China. Y lo que los ceramistas chinos precisamente buscaban era encontrar un color y una textura que se acercara lo más posible o que evocara al jade, ¿no? Ujú. El jade, como sabemos, muy apreciado por su valor simbólico, sobre todo relacionado con la inmortalidad, ¿no? Y de ahí la costumbre de enterrar siempre por lo menos con una pieza de jade que garantizara la inmortalidad del difunto, ¿verdad? Entonces esa técnica pasó a Corea, y en Corea desde el siglo XI, con la dinastía Goryeo, se perfeccionó esa porcelana al
introducir dos técnicas innovadoras, es decir, la incrustación con arcilla también para lograr los motivos ornamentales que fueron y son muy peculiares de Corea. O sea, si nosotros ponemos una pieza de porcelana verde celadón china y una coreana, las podemos distinguir inmediatamente, precisamente por esta técnica de incrustación que ya se empleaba y se emplea también en la madera para incrustar, por ejemplo, concha nácar. Donde, por cierto, también los coreanos han desarrollado una técnica muy preciosa y tenemos dos pequeñas piezas en la sala para evidenciar este trabajo en la madera y concha nácar. Y que precisamente por esa técnica de incrustación se logran motivos ornamentales muy finos y muy bellos, ¿no? Generalmente en color blanco y a veces también de un rojo muy vivo que no pierde ese brillo y ese colorido tan especial del rojo, aún después de hornear las piezas a más de 1200, 1500 grados centígrados. No puedo dejar de mencionar algo que es espectacular a la hora de ver las vitrinas en esta sala de Corea, de las piezas de vestimenta que se utiliza para el matrimonio. ¿Podríamos hablar un poco de la importancia que tenía la ceremonia del matrimonio entre los coreanos, o tiene? Bueno, y ha tenido y tiene hasta la actualidad, como en muchas culturas del mundo, es un vínculo que se establece primero que nada entre familias, ¿no? Y de ahí se transmite a los cónyuges también. Entonces, la ceremonia tradicional de Corea sigue llevándose a cabo hasta la actualidad, y una característica importante es precisamente por la gran importancia social, económica y cultural que tiene la unión de dos familias y de dos personas, se muestra en vestimenta específica de gran calidad, incluso podría yo decir artística, sobre todo en la vestimenta de la novia, que es bordada a mano con símbolos que representan la lealtad, la fidelidad y la fertilidad, importantísimo, para tener sobre todo hijos varones que transmitan el linaje familiar. Y este está muy vinculado por el tipo de vestimenta tan específica que recrea tanto la de la mujer como la del hombre, la usada por la aristocracia durante la dinastía Joseon anterior, que les comentaba yo hace un momento, y que se va a manifestar como un elemento tradicional de Corea, peculiar hasta la actualidad. Y precisamente esta vestimenta nos está refiriendo a esta distinción de la cultura coreana, que también vamos a observar en la otra indumentaria de los reyes, donde a pesar de que son réplicas
de trajes usados por los últimos reyes de la dinastía Joseon, finales del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX, en esta vestimenta elaborada además por tesoros nacionales vivos de Corea, tanto bordadoras como las personas que aplican la hoja de oro en la indumentaria de la reina, por ejemplo, que podemos apreciar en la sala también. Ya que hablamos del matrimonio del hombre y de la mujer, quisiera pasar a hablar de otra cosa también relacionada con lo mismo, que es el hogar, la casa, el lugar del hombre, el lugar de la mujer. ¿Cómo es la casa coreana? Bueno, la casa tradicional coreana, que ya desafortunadamente quedan pocas, sobre todo en las ciudades, en el campo todavía las tenemos, y que hacen esta diferenciación tanto en la casa rural, en la casa del aristócrata, como en la casa de los reyes o en los grandes palacios, una separación muy marcada entre las habitaciones que dan al exterior para los hombres y las que dan al interior para las mujeres. Y donde no tenían acceso personas de otro sexo, excepto, claro, el cónyuge, ¿verdad? Y que marcaban todos sus espacios, como le decía yo al principio, tanto físicos como ocupacionales, ¿verdad? Y que se reflejan incluso en la decoración y el tipo de mobiliario escaso, ¿verdad? Porque todavía existe tradicionalmente en Corea la costumbre de sentarse en el suelo. Entonces lo único que vamos a ver son muebles para guardar cosas, ¿verdad? Pero no para sentarse ni para comer, más que incluso lo tradicional, que son las mesas individuales muy bajitas, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta casa? ¿Tiene un nombre? Hanok. Ajá, Hanok. Hanok. Casa tradicional. Y la vestimenta tradicional se llama hanbok. Hanbok. La vestimenta tradicional de Corea también. Recuerdo ahí en un lugar pequeño un costurero. Exacto. ¿Qué tanto contiene ese costurero? Bueno, todo lo que una buena costurera necesita para elaborar ropa, ¿verdad? Y las agujas, los hilos, los retazos de telas, etcétera. Sí, en fin. Bien, hay muchas cosas de qué hablar sobre esa exposición y a lo mejor me brinco abruptamente a hablar en el terreno de las aportaciones, las esferas armilares y la imprenta, los tipos movibles, unos de madera son y otros son metálicos ya. En fin, quisiera que nos hablara un poco de la tradición de la imprenta y comparada con Gutenberg, con los chinos y con todo lo demás, para después hablar del alfabeto coreano Hangul. Ajá. Bueno, la imprenta, como sabemos, fue inventada por los chinos desde el siglo VII. Y como la escritura china tiene más de 1500 caracteres, los tipos para la imprenta se hacían uno para cada carácter y primero en placas fijas y después en placas móviles. En el caso de los tipos de imprenta chinos eran de arcilla, lo que significa que
después de usarse un poco de tiempo, estos tenían que sustituirse por otros porque se deterioraban. La aportación que hicieron los coreanos durante el siglo XII, o sea, siglos después, fue que estos tipos móviles fueron hechos con metal, lo que significaba que con el mismo tipo móvil se podían imprimir varias placas. Ahora, estas placas, o sea, con el tipo móvil, se grababan el tipo móvil, el carácter en negativo sobre la placa de madera. Sobre esa placa de madera se pasaba el papel entintado para imprimir ya en positivo los caracteres, ¿no? Entonces, esa técnica de la xilografía, desde luego inventada por los chinos, pero también perfeccionada gracias a los tipos móviles de metal por los coreanos. ¿Qué es el Tripitaka o la Tripitaka? El Tripitaka sí, es el término en sánscrito para referirse literalmente a lo que se llama las tres canastas, o sea, o cestas, o sea, las enseñanzas budistas, que comprenden tanto las enseñanzas en sí como comentarios y en un tercer bloque, digamos, las normas que tenían que seguir en los monasterios los monjes. Ese es el nombre. Precisamente como acabo de comentar, por la innovación y la perfección que lograron en los tipos de imprenta y en el grabado en las placas de madera, la xilografía para después imprimir los textos, los coreanos lograron tal calidad que existe, o sea, esos textos, o sea, Tripitaka, los hay en China, los hay en Japón, los hay en todos los lugares budistas. Pero en los siglos XII y XIII, los coreanos lograron tal calidad en la impresión de estos textos budistas que hay una Tripitaka coreana, que de hecho es patrimonio cultural de la humanidad desde 1997, si no me equivoco en la fecha. Que son miles de tablillas, ¿verdad? Y se imprimieron más de 80,000 placas, exacto, por ambos lados para transcribir todos los textos budistas, ¿no? Porque incluyen enseñanzas, preceptos y comentarios que se fueron haciendo siglos después de las enseñanzas budistas. Y hay una tablilla ahí en la exposición, precisamente de madera. Exacto, una réplica, ¿verdad? Sí. Desde luego, de una de las 80 y tantas mil réplicas, tablillas que existen en la actualidad y que se resguardan en un templo en Corea, Haeinsa, que también es patrimonio de la humanidad por la excelsa estructura que lograron. Con simplemente no hay ningún aparato deshumidificador ni ningún control de temperatura. Todo se logra por ventilación. En la concepción del repositorio donde se encuentran estas placas de madera que datan del siglo XIII.
Ujú. Bien, nos queda poco tiempo de conversación, hay mucho más de qué hablar. Ya que estamos hablando de una exposición coreana en México, podríamos hacer una especie de apreciación, un comentario de qué similitudes podemos encontrar entre las civilizaciones coreana y mexicana, si es que las hay. Bueno, difícilmente me atrevería a hablar de similitudes por las peculiaridades que tiene cada una de estas culturas, ¿no? Además, cuando me hice con la mexicana, ¿con cuál de todas, no? Claro, la Esta, yucateca o la michoacana. o las culturas prehispánicas, en fin, Claro. ¿no? O sea, me temo que no sea tal vez ni tan brevemente posible hablar de alguna Bien. similitud, ¿no? Si acaso en la cosmovisión Ujú. Tradicional de China y de Corea con la de las culturas prehispánicas, ¿no? Ujú. Relacionadas con, o sea, la no dualidad, los elementos naturales, los puntos cardinales. Claro. En ese lejano milenario tiempo, probablemente sí encontremos en la cosmovisión antigua y tradicional algunas similitudes. Sí, y me acuerdo ahorita hablando de cosas que encontramos en la cultura occidental y que están en la exposición de Corea, en la sala de Corea, los relojes de agua, los relojes de sol y las esferas armilares. ¿Nos podría hablar un poco de esto? Inicialmente eso es chino, es coreano. De hecho, eh, lo comparten muchas culturas antiguas, ¿no? Porque de hecho las esferas armilares las tenemos en la cultura, no sé, a lo mejor estoy cometiendo un error al referirme, pero en muchas de las culturas antiguas Ujú, occidentales, ujú, en sí, Grecia, en Roma, en Mesopotamia, incluso tal vez los fenicios ya tenían, porque estamos hablando de instrumentos para medir el tiempo que comparten muchas culturas, claro. ¿no? Lo que pasa es que en el énfasis que hacemos al mostrar estas piezas, que de hecho nos mandaron desde Corea, era para resaltar durante la dinastía Joseon el avance tecnológico que también y científico que también tuvieron en ese momento en Corea, ¿no? Ujú. Bien, nos queda cada vez menos tiempo. La gente que esté interesada en saber sobre Corea, alguna bibliografía en la que pudiera tener acceso, que pudiera recomendarnos para enterarnos más sobre Corea. Sí, bueno, yo les podría recomendar en español sobre la historia de Corea en general, el libro llamado Historia Mínima de Corea, en el cual yo colaboré Ujú. junto con otros colegas, editado por el Colegio de México, Ah, coordinado por José Luis León Manríquez y en el cual pueden tener un bosquejo histórico desde la prehistoria hasta Corea contemporánea. Y también, bueno, gracias al Internet, si entran en la página de la Fundación Corea, in English, Korea Foundation, ajá. van a tener acceso a una revista que también se edita hasta la actualidad en español, coreana con K de Ujú, kilo, ujú. en donde pueden consultar en línea eh,
la revista y muchos temas de Corea, incluidos las obras artísticas de las cuales les hablo. Y hay una página web también, corea.net. ¿Con K también? Con K, ajá. Donde incluso hay una versión en español donde pueden consultar, que me parece la forma más fácil y accesible hoy en día. Y desde luego invitarlos tanto a que visiten la sala de Corea en el museo y la biblioteca del museo, donde también tenemos las revistas y varios libros sobre Corea. Esta sala de Corea es única en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, le comentaba, para empezar, el Museo Nacional de las Culturas es el único museo en toda América Latina dedicado a culturas del mundo y que tiene, entre otras, una sala permanente de Corea. Por lo tanto, la sala de Corea, que les invito a visitar, es la única oportunidad en toda América Latina de ver objetos sobre Corea tradicional. Así que bienvenidos al museo. Maestra Silvia Seligson, y en el terreno personal, ¿por qué se ha fascinado tanto por estas culturas China, Japón y Corea? ¿Y cuántos años lleva dedicada a ello? Bueno, mi primer contacto y donde fue el parteaguas y yo dije esto es lo mío, fue cuando tuve la oportunidad de ir y vivir en Japón 8 años, hace más de 30. Y a partir de eso, cuando regresé y empecé a colaborar en el museo desde 1986, o sea que sacando cuentas rápidas, el año que entra cumplo 30 años de colaborar en el museo. Empecé por Japón, que no es posible acabar de conocer sin China, y China tampoco sin Corea. Entonces también desde que fui la primera vez a Corea en 1997, precisamente para discutir el establecimiento de una sala permanente de Corea en el museo, que culminó en 2000 con la inauguración de la primera sala. He tenido oportunidad de ir a Corea también desde 2000 hasta 2013 a los cursos para curadores de arte de Corea de todo el mundo, organizados por la Fundación Corea en Corea, en donde, por ser la única curadora de Latinoamérica, tuve la oportunidad de asistir prácticamente todos los años a estos cursos. Y huelga decir que cada vez desde esos inicios hace 40 años hasta la fecha, que tengo oportunidad o de ir o de conocer algo más de la inmensidad, la inagotable creatividad de estas culturas, me sigue fascinando. Y es sobre todo un placer para mí poderlo compartir con todos ustedes. Pues muchas gracias, maestra Silvia Seligson, por contagiarnos de ese entusiasmo a nosotros y a los cibernautas que nos están escuchando y viendo. Le agradezco mucho su visita. ¿Y quiere terminar con alguna frase, algún comentario o ya terminamos? No, pues simplemente volver a invitarlos a todos a que asistan al museo por la peculiaridad que tiene de ser el único museo dedicado a culturas del mundo, y visitar la sala de Corea nueva, visitar la biblioteca y para terminar, agradecer nuevamente la invitación para compartirlo con ustedes. Pues muchas gracias, maestra. Gracias por esta conversación.
al contrario. Bien. Pues así desde la conducción un servidor Juan Stack a nombre de Radio INA da por terminada esta emisión. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Eva Aníbaldo Morales. Grabación y operación técnica, Joel Cuautle. Gracias, hasta la próxima. Bien, qué bonito. Y podemos hablar de muchas más cosas. Sí, pero abarcamos Las fiestas, más o menos la música, los instrumentos musicales. Es que no da tiempo en una hora.